Si pudiéramos, como amigos, not opposed to each other, sin oponernos unos a not otros, contradicting each other, sin contradecirnos not mutuamente, accepting each other, what the other fellow says, or sin aceptar lo que el otro dice, sino juntos this journey, emprender este viaje. which means you, Esto significa que ustedes, us, cada uno de nosotros, whatever speed you would like, caminamos, sea cual fuere la velocidad a que prefieran ir, walk. pero caminamos. Let the other person do all the talking, all the explanations, all the No dejar que la otra persona sea quien hable, que dé todas las explicaciones, todas las razones, descriptions, las descripciones, sino juntos mirar y observar. to observe Observar is one of the most difficult things to do. es una de las cosas más difíciles de hacer. To observe without any direction, Observar sin ninguna dirección, sin ningún motivo, without any word, sin ninguna palabra. just to observe that tree, Simplemente observar aquel árbol, por ejemplo, without being caught in the word tree and all the sin quedarse atrapado implications of en la palabra árbol y en todas las implicaciones de dicha palabra. if we so were able to observe Si somos también capaces de observarnos a nosotros mismos y así and the world in which we live al mundo en que vivimos, without any prejudice, sin ningún prejuicio, without any conclusion, sin ninguna conclusión, from any point of view, whether yours or mine or somebody else. ni desde ningún punto de vista, sea suyo o mío o de alguien más, tan solo mirarlo primero. So what is thought? ¿Qué es, pues, el pensamiento? ¿Qué es el pensar? When you're asked a question, Cuando se les pregunta, por ejemplo, ¿cómo se your llaman? answer is very quick, immediate. Su respuesta es muy rápida, inmediata. ¿Por qué? Well, you repeated 100 times, you're a bit familiar. Porque lo han repetido 100 veces y les es muy familiar. Another complicated question. Si se les formula una pregunta más complicada, Before you hay un intervalo de tiempo antes de answer responderla. time interval, you're looking Durante at dicho intervalo, ustedes miran, buscan, preguntan, books to find out the answer. buscan en libros para descubrir la respuesta. There's an interval between the question. Hay un intervalo entre la pregunta y la respuesta. During that interval, thought is inquiring. Durante este intervalo, el pensamiento está inquiriendo. And also, when you ask something much more complicated, Y también cuando se les pregunta algo mucho más complicado y dicen, no lo sé, I wonder if you ever say, I don't know. me pregunto si alguna vez han contestado, no lo sé. ¿Sí? When you say, I don't know, Cuando you're dicen, waiting for no an lo sé, answer or for somebody to tell you. ustedes esperan una respuesta o que alguien se lo diga. So these are the stages of thinking. Estos son, pues, los estadios del pensar. So, what is thinking? Pero, ¿qué es el pensar? Perhaps you have heard the speaker talk about it. Tal vez ustedes han oído al que habla tocar este tema, explicarlo. What the speaker is saying. Olviden, si puedo pedírselo, olviden lo que ha dicho el que habla o lo que ustedes han leído al respecto. Just look at thinking. Dejen todo eso completamente a un lado y observemos el pensar. Your thinking may be crooked or straight or rational or Su modo de pensar puede ser torcido o derecho, racional, sutil o neurótico, schizophrenic, esquizofrénico, but he's still thinking. pero es pensar. The most erudite person, La persona más erudita most illiterate y la más analfabeta, man who doesn't know how to read, el que no sabe leer ni escribir, who lives in a small, que vive en un pueblecito, he also thinks. también piensa.
So there's this extreme forms of thinking, Se dan estas formas extremas de pensamiento, subtle, sutil, crude, ordinario, and so on. etc. So we should be very clear what is thinking. Deberíamos pues tener muy claro qué es el pensar, All our life is based on thinking. cuando toda su vida está basada en el pensar. Perverted, crooked, Pervertido, tortuoso, ilógico, ilusorio o totalmente estúpido. so there must be right place for thought. El pensamiento tiene que estar en el lugar adecuado. You cannot go from here to your house. Usted no puede ir de aquí a su casa sin el pensamiento. You cannot drive your car No pueden conducir su coche as soon as you leave this place. cuando se vayan de aquí. When you want to get home, you have to use thought. Cuando quieran regresar a su casa, tienen que usar el pensamiento. Thought when you write a letter. Tienen que usar el pensamiento al escribir una carta, Thought when you do business. al hacer negocios, etc. So thought has a right place. El pensamiento tiene pues un lugar correcto. But has thought any place at all? Pero ¿tiene algún lugar el pensamiento? Please listen to this. Por favor, escuchen esto. Has any place at all in the psychological area? ¿Tiene algún lugar en el área psicológica? Any place at all in relationship with ¿Tiene algún lugar en la relación de unos con otros? ¿Comprenden mi pregunta? has thought a relation in relationship a place at all? If it has, then in that relationship Si lo tiene en esa relación, entonces hay limitación therefore there is division. y por Therefore there is tanto conflict. hay división y por consiguiente conflicto. In my relationship to a wife or to a husband, to a girl or boy, En mi relación con la esposa o con el marido o con una amiga o amigo, relationship, si en dicha relación el pensamiento juega un gran papel, as thought being limited, then siendo el pensamiento limitado, very limitation creates a division between entonces esta misma limitación crea una división entre ella y él, and therefore where there is division there must be conflict. y por lo tanto donde hay división tiene que haber In the conflicto. world, in all your relationships there is Como conocen muy bien, en todas sus relaciones hay conflicto. like another. Por más que se quieran el uno al otro, no voy a usar la palabra How amar, much you may like the other, have pleasure, por más que se gusten el uno al otro, o tener placer it's mutuo, always limited, therefore es siempre limitado y por lo tanto engendra conflicto. it's true. Esto es una ley, esto es lógico, esa es la verdad. So thought has its right place De modo que el pensamiento ocupa su sitio correcto in the world of technology, en el mundo de la tecnología, ordinary world, but en el mundo ordinario, pero psicológicamente, place at all. internamente, el pensamiento no tiene lugar alguno. That creates the self, the me, Si tiene un lugar, eso crea el ego, el yo. the ego Y el yo, el ego, la persona, limited. es muy limitado. It can imagine it's marvelous. Puede imaginarse que es maravilloso. It can imagine can extraordinary thing. Puede imaginar que hace cosas extraordinarias, Whether the picture pero esa imaginación, still ese cuadro, limited, small. sigue siendo en verdad muy, muy limitado y pequeño. To see the truth of this, that's all. Ver la verdad de esto, Has to do nothing eso es but todo. just see the No hay que hacer nada, sino tan solo ver este hecho. and that very fact. Y este mismo hecho, Fact. la percepción del hecho, Something dangerous, igual que cuando percibe algo peligroso, dangerous animal, como un animal dangerous peligroso precipice. o un precipicio peligroso, If you see this as factually, as actually as that, si usted lo ve como algo objetivo, tan real como eso, then you break the whole chain
entonces usted rompe toda la cadena de la continuidad del ego. Then only Solo entonces to live with another es posible vivir con el otro without any single shadow of conflict. sin una sola sombra de conflicto, Because the conflict is the very essence of violence. porque el conflicto es la misma esencia de la violencia. We think violence is out there. Nosotros pensamos que la violencia está ahí fuera. Los terroristas, los secuestradores, las guerras, As in this country, los que llevan armas, como en este país donde todo el mundo está autorizado para llevar armas. Extraordinario país este. you go into a shop, you can buy a gun. Entras en una tienda y puedes comprar un arma. So violence is not only out there. La violencia, pues, no es algo solo ahí fuera, sino que la violencia en la relación existe en tanto haya división, The me and the you. como el yo y el Me tú. pursuing my ambition. Yo yendo en pos de mis ambiciones, de mi codicia, mis propósitos, achievements, and she mis also. realizaciones, y ella haciendo lo mismo. Therefore, we're always living in conflict. Por lo tanto, estamos siempre viviendo en conflicto. And realizing the conflict, we say, Y al "Oh, percatarse that's del conflicto dicen cómo tengo que solucionarlo. so we come back. Así es que regresamos. To the solution. El cerebro, estando condicionado para solucionar problemas desde la infancia, Let's see how I can decimos, resolve, de acuerdo, veamos cómo puedo resolver o cambiar bring about o poner fin al conflicto. ending of conflict. That becomes a problem. Eso se convierte en un problema. Right? That's what you're doing now. Eso es lo que están haciendo ahora. How am I to end conflict? ¿Cómo tengo que poner fin al conflicto? But if you saw the root of it, Pero si ustedes han visto su raíz, su causa, cause, cualquier cosa que tiene una causa, change, esa causa se puede cambiar, remove. se puede quitar. The cause of conflict is the sense of division. La causa del conflicto es el sentimiento de división, originado por el pensamiento, que es limitado. And whatever is limited, Y cualquier cosa que sea limitada, religions are limited. las religiones lo son, Your beliefs are limited. sus creencias lo son, cualquier cosa Put together by thought is limited. elaborada por el pensamiento es limitada Always create conflict. y por lo tanto tiene que crear siempre conflicto. See the fact of that, Si ven este hecho, the truth of it, esta verdad, then that very truth is the catalyst that will end conflict. entonces esa misma verdad es el catalizador que acabará con el conflicto. Fish for this moment. He terminado por esta mañana. We shall continue tomorrow morning. Continuaremos mañana por la mañana. If one may point out, Si uno puede indicarlo, you must listen to the whole. Not that I'm inviting ustedes deberían escucharlo todo. No es que los esté invitando para que vuelvan mañana. interest, whether you Depende de ustedes. No estoy interesado en que vengan o no. I mean. Y lo digo de veras. But if you want to understand Pero si quieren comprender todo esto, the whole totality, la totalidad de la vida, you must listen to the whole. tienen que escucharlo todo. It's a package. Es un paquete, como ustedes le llaman. Not just one chapter of it. No solo un capítulo. It's a whole book you must read. Es un libro entero que tienen que leer. It's got many chapters, many paragraphs. Tiene muchos capítulos y muchos párrafos. And that book is you. Y este libro es usted.